Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy vengo con uno de los euros, sin lugar a duda, del 2022. Uno de los juegos, un gran juego, un triunfador de Essen. Un año más De Beer lo volvió a hacer y sacó un juego que ha roto todas las expectativas, Lacrimosa. Este juego de corte euro de 1 a 4 jugadores a partir de 14 años y con partidas de unos 90 minutos de duración. ¿Queréis conocer Lacrimosa? ¿Queréis saber la opinión? Pues quedaros. Mozart ha muerto y no ha podido terminar su Requiem. Una obra de tal magnitud no puede quedar incompleta. Habrá que contratar a los mejores y más talentosos compositores de la época para finalizar su partitura. Vamos a ser uno de los mecenas de Wolfgang Amadeus Mozart, dispuesto a financiar la composición de su Requiem inacabado. Vamos a tener que buscar a los mejores compositores, recordar los momentos más relevantes de la vida de Mozart y hacer todo lo posible para dejar huella como el mecenas más importante del genio. Ese es el resumen con el que se nos presenta este juego. Antes de deciros nada, vamos a ver los componentes, vamos a ver la preparación de la partida y vamos a ver cómo se juega. Y luego os cuento mi opinión personal. Así que, cambio de cámara. Pues aquí tenemos Lacrimosa. Tengo desplegados todos los componentes sobre la mesa para que podáis ver cómo se juega, ver la preparación y ver sus componentes. Antes de empezar con la preparación de la partida, vamos a ver un pequeño resumen de los componentes que tiene el juego. Tenemos el tablero central, que es el tablero donde vamos a jugar todos los jugadores, y luego tendremos los libretos, que son verdaderos libretos porque se abren a la mitad, hacen como si fueran los libros de partitura, que vienen 4 para, dependiendo del número de jugadores, pues cada jugador cogerá uno de estos libretos. La caja no viene con insertos, yo le tengo una caja de estas de Zacabos en la que me queda todo colocado y me es más sencillo preparar el juego a la hora de jugar. Y aquí tengo todos los componentes necesarios que sacaré dependiendo del número de jugadores y dependiendo de los que estemos jugando. Vamos a tener una serie de recursos que haremos una zona de recursos accesible a todos los jugadores. Tenemos monedas de 1 y de 5, estos recursos rojos, los blancos y los de color negro. Luego tenemos una ficha o una figura de Mozart que colocaremos en este mapa y se moverá a lo largo del mapa. Y en este mapa vamos a encontrarnos losetas de dos tipos, unas tipo rectangular y otras estilo cuadrado. Las losetas van a doble cara y tienen un coste. Por un lado no tiene reborde y por el otro sí que tiene un reborde así en color marrón más oscuro. Las cuadradas de tamaño más grande van a ser losetas de puntuación de final de partida. Y luego vamos a tener estas rectangulares que van a ser exactamente igual. Por un lado no tienen reborde, que es como las colocaremos siempre, y por el otro con un borde así como en marrón oscuro, que nos dan un beneficio inmediato. El tablero viene perfectamente indicado y tendremos recuadros grandes, cuadrados y recuadros rectangulares. Entonces, bueno, será donde tendremos que colocar esas losetas. Luego aquí tenemos un espacio en el que tendremos que crear el mazo de juego de la partida. Aquí en este caso yo ya tengo creado el mazo de juego de la partida como si fuera una partida a 2 jugadores. ¿Qué vamos a encontrar dentro del mazo? Bueno, vamos a encontrar unas losetas que son del mismo tamaño de las cartas, pero que son losetas que se dividen en las 5 rondas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que corresponden a distintos periodos. Vienen 3 de cada una de esas rondas, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4 y la 5. De entre las 3 que vienen,
Tendremos que barajar, coger una de la 1, barajar, coger una de las 2, barajar, coger una de la 3, barajar una de la 4 y una de la 5. Y luego tenemos cartas que también van en ese mazo, que van a ser de dos tipos. Tenemos las cartas de obra, que serían estas, que son en las que vamos a distinguir una imagen que no tiene ningún fin en sí mismo, pero sí que nos va a otorgar algunos beneficios a través de las losetas. Como te puede decir, vende una obra del tipo tal, pues en la imagen nos indicará de qué tipo es esa obra. En la parte de arriba nos va a decir el coste que tiene adquirir esa obra, y la parte de abajo vienen dos líneas. El coste, o sea, el beneficio y el coste que tiene representarla, y el coste y el beneficio que nos da si vendemos esa obra, porque ya no nos interesa y no la vayamos a representar más. Estas que yo tengo aquí, que son corresponden a cada una de las rondas, también a la 5, a la 4, a la 3, a la 2 y a la 1, son las que yo he retirado preparando una partida a 2 jugadores. Porque si lo que estamos haciendo es preparar, por ejemplo, una partida a dos jugadores, cogeremos las cartas de obra de la ronda 1 y sacaremos 2. Si la partida es a 3, sacamos una, y si la partida es a 4, no tocamos nada. Entonces, en este caso, yo de cada carta de obra he sacado 2 cartas del mazo. Y luego tenemos las cartas de memoria. Las cartas de memoria que también se sacan al azar. También tenemos por rondas, tenemos de la 5, de la 4, de la 3, de la 2 y de la 1. Y exactamente igual que antes, vamos a barajar todas las de la 5, y en este caso pues vamos a tener que sacar también 2 cartas de memoria de la ronda 5, 2 de la ronda 4, 2 de la 3, 2 de las 2 y 2 de la 1. Estas cartas son las que nos van a servir para hacer o obtener acciones, o en su caso en la parte de cuando se haya acabado la ronda, y en la parte de mantenimiento obtener también beneficios. Entonces son los 2 tipos de cartas. Tenemos las cartas de obra y las cartas de memoria. Estas que yo os he enseñado ahora son las que sobran de preparar una partida, como os he dicho, a 2 jugadores. Luego cada jugador, aquí yo tengo los 3 que no estoy utilizando, cada jugador va a tener un mazo inicial que estará comportado, o que lo formará, una carta de obra inicial, que es una obra y es inicial, no lleva nada en la parte de arriba, entonces es la misma para todos y cada jugador va a llevar una obra. Y un mazo de cartas con el que va a jugar, que lo corresponden 9 cartas, que lo vamos a distinguir por el emblema que trae, que cogeremos ese emblema y lo tendremos que poner luego en nuestro tablero individual. Entonces son 9 cartas y este será el mazo con el que vamos a jugar. Siempre, durante toda la partida, vamos a jugar con 9 cartas. Nunca voy a tener más cartas. Es un juego que tiene una mecánica de deck building en el que vamos a mejorar el mazo, pero siempre nuestro mazo va a ser de 9 cartas. El tamaño nunca va a ser superior a esas 9 cartas. Entonces esas también nos sobran. Y luego finalmente nos vamos a encontrar otras cartas que llevan esta imagen por el dorso, que barajamos, y cogeremos una de ellas, y será la que sirva para preparar esta zona del tablero. Entonces esas son un poco las cartas. Como habéis visto, tenéis recursos, luego tendremos el libreto, cada jugador tendrá su libreto, se le entregará un bolsito también que tendrá que colocar en su libreto, el emblema del mazo con el que está jugando. Empezaremos con un número de monedas iniciales que variará un poco en función del número de jugadores. Tendremos un cubito rojo, uno negro y uno de color beige, que empezará en el 2, viene indicado perfectamente en el tablero, y luego cada jugador pues tiene también un color y cogerá pues estos tokens o estas fichas del color que elija, en este caso amarillo, y tendremos uno de color beige o de color blanco que tendrán todos los jugadores. El diazapón
la ficha esta, que es la ficha de jugador inicial, y luego pues tendremos los emblemas que nos representan, que los tenemos colocado aquí, que los colocaremos también a la orilla del tablero porque es con lo que iremos anotando los puntos. Si en algún momento llegamos hasta la parte de aquí que nos indica 50, simplemente tendremos que dar la vuelta a este emblema que tenemos en nuestro tablero y lo pondremos por 50. Y si lo superamos, lo retiramos y ya queda aquí indicado que llevamos más de 100. Entonces, la figura de Mozart la tenemos que colocar en Salzburgo, que es donde empieza, y luego, como os he dicho, en el tablero colocamos por la parte que no tiene reborde en las losetas, colocaremos 3 losetas de cuadradas y luego colocaremos el resto en rectangulares. Las losetas están numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que lo coloquéis en orden y no haya susceptibilidad, y se colocan de manera totalmente aleatoria. Con esta carta, que es la que os he dicho que va a ayudar a la preparación de la partida, vamos a ir a esta parte del tablero en el que se juega un poco como con una especie de mayorías. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues esto está dividido en partes, tiene 5 partes, y lo que vamos a hacer es bloquear los iconos que nos indica la carta. Entonces, simplemente en los iconos que nos está indicando la carta, dependiendo del número de jugadores que seamos, tendremos que poner tokens de tal manera que queden tapados. Pues esto iría así, aquí te voy a poner en el 2 ahí, otra trompeta y un violín. Bueno, pues veis, aquí me dice que tengo que poner un instrumento de viento y un instrumento de cuerda, y los tengo que ir bloqueando. Si son 2 jugadores, hay que bloquear muchos más instrumentos que si estamos jugando, por ejemplo, una partida a 4 jugadores. Entonces tendremos estas pequeñas fichas que nos servirán, y con eso bloquearemos lo que nos indique la carta. Una vez que tengamos los iconos bloqueados, ya durante el resto de la partida no la vamos a necesitar. Entonces, una vez realizado todo esto, ahora sí estamos listos para empezar a jugar. El jugador inicial tendrá 10 ducados, el segundo jugador tendrá 11, el tercero tendrá 10 ducados y empezaría con un punto de victoria, y si jugáramos a 4 tendría 11 ducados o 11 monedas y empezaría también con un punto de victoria. Entonces, como veis, la preparación es muy sencilla y muy intuitiva. Nos queda aquí en la parte de abajo, en esta zona de aquí que hemos visto que se va a jugar como con una especie de mayorías, vienen cuatro músicos, entonces tendremos que seleccionar 2. El manual nos dice que los 2 más sencillos o los recomendables para empezar son Stadler y Eibler, pero bueno, luego eso es a vuestro gusto. Colocamos los 2 músicos y colocaremos las losetas. Vienen aquí evidentemente marcadas, entonces colocamos las losetas que corresponden a la parte. Sequentas, Ofertorium, Sanctus, Agnus Dei, los vamos colocando cada una correspondientes en la zona donde estén, y las colocaremos en orden de coste, siendo las más económicas las que están arriba y las más caras las que están abajo. Entonces, el primero que vaya a comprar losetas de una determinada zona comprará losetas más económicas que el que vaya a comprar las que están en la parte de abajo. Tenemos el mazo creado, como os he dicho, simplemente es una tablilla, que estos son como si fueran losetas, una loseta de la ronda 1. Entre las 3 hemos cogido una. Cuando empiece la ronda la vamos a colocar aquí, y esto nos va a decir el beneficio que vamos a obtener en la fase de mantenimiento al final de la ronda 1. Cuando se acabe la ronda 1 retiraremos esa o ponemos encima la de la ronda 2, y este será el beneficio que obtendremos al final de la ronda 2 cuando estemos en la fase de mantenimiento. Y luego las cartas que van a formar esa ronda 1, pues menos las 2 que he quitado de obra y las 2 que he quitado de memorias, cogemos todas las cartas, las barajamos y las ponemos. Hacemos lo mismo con la de la ronda 2, lo mismo con las de la ronda 3, 4, 5 y 6 y 5, y luego las vamos poniendo pues encima. Dejamos las de 5 abajo, las de 4 las pongo encima, las de 3, las de 2 y las de 1, y luego sacamos las cartas.
Estas cartas las vamos a colocar aquí. Os las voy a acercar a ver si las veis. En la parte de arriba tiene un dibujo que completa el dibujo de arriba, y si es de obra, tiene un dibujo que completa la parte de arriba, y si es de memoria, tiene un dibujo que completa la parte de abajo. Entonces vamos a ir sacando, las vamos poniendo siempre lo más a la derecha que quede disponible, y si es de obra las colocamos hacia abajo, y si es de memoria, a ver si me sale aquí alguna, las coloco hacia arriba. No sé si se llega a apreciar, pero las que son de obra van hacia abajo y las que son de memoria van colocadas hacia arriba. ¿Por qué? Porque, como veis, el coste es distinto, y también puede haber algunas cartas que, por ejemplo, si es de obra y está aquí, no tiene más que el coste que indica la carta, no tendría más coste. Entonces, dependiendo del momento, puede haber una misma carta que el coste sea mayor o sea menor, dependiendo dónde esté colocada. La carta de obra que tenemos de inicio simplemente la vamos a dejar aquí, y luego nosotros barajaremos este mazo. En nuestro tablero viene indicado 4 cartas, robar 2 cartas, robar 2 cartas y robar una carta. Te viene indicado. Entonces, de primeras tenemos que robar 4 cartas. El bolso se coloca en el 2, las fichas o los tokens las tenemos que poner tal cual nos indica en el propio tablero, nos viene indicado los espacios para colocarlos. Yo aquí he cogido el amarillo, pero hay más colores, hay morado, azul o marrón. Y como os dije, los cuadraditos, que son los recursos que corresponden al negro, al rojo y al blanco, pues los colocamos en el número 2. Yo cojo las 4 cartas que tengo de mano inicial, y a partir de aquí el turno es muy sencillo porque se limita a un número de acciones que vamos a poder hacer a lo largo de la partida. Y luego una fase de mantenimiento en la que vamos a poder coger recursos o ver lo que hemos ganado dependiendo de lo que hayamos hecho en esa ronda. Entonces, el número de acciones que vamos a tener son 5. Entonces, ¿cómo jugamos? Bueno, pues yo decido qué es lo que quiero hacer, me pongo la carta en la parte de arriba, y luego tendré que colocar entre las otras 4 que me quedan otra en la parte de abajo, que eso será el recurso que yo obtendré durante la fase de mantenimiento. Ahora ejecutaría la acción que yo he elegido, que en este caso pues sería la acción que es una cruz, que es el Requiem. Bueno, pues esa sería la acción que yo haría en ese turno. Y pasaríamos al turno del siguiente jugador. Él haría el turno, yo tendría que robar otras 2 cartas y volvería a ser mi turno y vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, pues elijo cuál es la acción que yo quiero hacer, elijo qué es lo que yo quiero cobrar durante la fase de mantenimiento, y es el turno del otro jugador. Yo me cojo otras 2 cartas y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Pues por un lado elegiré lo que yo quiero hacer, por el otro lo que voy a querer cobrar durante la fase de mantenimiento, y aquí en la última parte elijo una de las cartas. Bueno, pues en este caso imaginar que cojo esta, pongo esa ahí, y lo que voy a cobrar en la fase de mantenimiento. Vuelve a tocarle ahí, y a partir de ahí pasaríamos a la fase de mantenimiento. Me sobra una carta que será la carta con la que empiece la mano en la ronda siguiente, que la dejo de momento a un lado. Entonces, como veis, es muy sencillo. ¿Cuáles son las acciones que vamos a poder hacer? Tenemos 5 acciones disponibles que corresponden a los 5 logotipos que tengo aquí situados. Tenemos el Requiem, tenemos la opción de viajar, tenemos la opción de encargar una composición, tenemos la opción de documentar recuerdos, o bien representar o vender una obra. Representar o vender una obra, bueno, pues en este caso ahora mismo solo tenemos esta disponible. Si yo la quiero representar, el coste que tiene representar esta obra en principio no es ninguno y me da 2 monedas. Bueno, pues yo habría jugado esta carta de representar aquí en la parte superior del tablero y obtendría 2 monedas que cojo de la reserva. Si en cambio esta obra, la partida ya ha seguido avanzando y ya no la voy a representar más, en cambio me puede interesar venderla. Si yo la quiero vender, el coste que tiene sí que
me va a costar una ficha de color negro, un recurso de color negro, y a cambio me va a dar, en este caso, aumentar el bolso en 1. Bueno, pues me puede parecer interesante y a cambio vendo esta obra. Ya no estaría en mi poder esa obra. ¿Qué más vamos a poder? Tenemos la opción de documentar recuerdos. Elegiremos una carta de memorias del tablero principal, de las que tenemos ahí visibles. Vamos a tener que pagar su coste con las monedas o con lo que nos pida. En este caso, las cartas que son de memorias lo vemos fácilmente porque nos queda disponible, o lo que vemos visible es el objeto de memorias, el mismo que representa la carta. Entonces, bueno, pues yo decidiré cuál es la carta que me interesa. Pues ponemos que, por ejemplo, en este caso me va a interesar esta, y voy a pagar su coste. El coste de esta carta, como estaba aquí situada, me dice que es pues de 2 monedas y de 2 monedas y de un recurso el que yo quiera. Bueno, pues tengo que pagar 2 monedas de mi reserva y un recurso que me lo voy a restar, que sería el que yo quisiera en este caso. Bueno, pues ese sería el recurso que a mí me interesaría en este momento. Hay que tener en cuenta que no voy a tener nunca más de 9 cuartas. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, ¿cómo lo haces? Tengo que sacar la carta de memorias que está debajo de obtener memorias con el recurso que yo había elegido que iba a obtener. Esa carta se descarta, desaparece de la partida, ya no va a participar más, y esta la voy a poner en su lugar. Entonces esta carta me va a quedar aquí colocada. La siguiente opción que tenemos es encargar una composición. Esto, bueno, cuando lo uso simplemente lo voy a mover hacia la derecha y sacaré una nueva carta. En este caso va ahí. Encargar una composición. Bueno, pues en este caso ocurre exactamente igual. Cuando encargamos una composición, elegiremos una carta de composición del tablero principal, pagaremos el coste que nos pida. Por ejemplo, pues si yo quiero comprar, como voy a coger una composición, voy a coger esta porque no tiene coste arriba, y el coste de esta sería un recurso en negro y 4 monedas. Pago 5, me devuelve una, me da un beneficio automático de 3 puntos de victoria que me sumo de manera automática, y ahora mismo pues ya tengo aquí 2 composiciones. Por ejemplo, vuelve a ocurrir lo mismo. Esto va hacia la derecha, lo colocamos todo hacia la derecha y sacamos una nueva carta. La siguiente opción que vamos a tener es viajar. Como os he dicho, la figura de Mozart empieza en Salzburgo. Tendremos que decidir a qué ciudad o corte real deseamos desplazar esta ficha de Mozart y elegir qué ruta es la que queremos seguir. Vamos a ir atravesando ciudades y cortes. Podemos movernos tantas ciudades y tantas cortes como queramos, pero en los caminos hay un coste. Vamos a tener que pagar ese coste. Si yo estoy aquí y quiero llegar a Londres, tengo que pagar 1, 2, 3 y 4, ¿vale? No hay ningún problema, yo puedo llegar a Londres, pero tengo que pagar 4 monedas. Entonces tendría que pagar 4 monedas. Además, como he llegado ahí, si quiero hacerme con esta loseta, que se supone que es el objetivo, tendría que pagar 2 recursos de rueda. Tengo que tener recursos de rueda para poderla pagar, porque si no la puedo obtener. De manera automática me va a dar un disco, y es una loseta de puntuación de fin de partida. Al final de la partida me va a dar, si yo tengo una obra de cada uno de estos 3 tipos de obra que me pide aquí, pues voy a obtener 7 puntos de victoria. La dejaré aquí en mi zona y se acabó. Pues si al final de la partida consigo eso, pues obtendré ese beneficio. Estas losetas no se rellenan hasta que no pasamos a la fase de mantenimiento. Y la última opción que tenemos, que posiblemente sea la que tiene un poco más de complicación de entender cómo van las mayorías, es el Requiem. En el tablero principal tendremos que elegir un espacio de un instrumento vacío en el movimiento del Requiem que deseemos encargar.
Vamos a retirar la correspondiente ficha de Requiem, que son estas de aquí abajo del tablero. Vamos a retirar la correspondiente ficha de Requiem, imaginar que es esta, cogemos nosotros la ficha de Requiem y tenemos que ver cuál es la que vamos a comprar. Bueno, pues poneros que vamos a comprar esta ficha de Requiem. Si vemos, en este caso tenemos a Stadler colocado en la parte de arriba, que se ve representado con la semicorchea, y si hablamos de Eibler está en la parte de abajo y se ve representado con la corchea. Dependiendo de si compramos la ficha de uno o de otro, colocamos nuestra ficha por un lado o por el otro. Y ahora vais a entender por qué, porque las mayorías no son por color, son por la figura que representan. Entonces, bueno, pues imaginar que yo compro esta ficha puede ser o que nos dé un beneficio también de manera inmediata, como podría ser esta, que son 2 puntos de victoria, o puede ser un beneficio que sea a largo plazo, que la tengamos que dejar en nuestra zona de juego colocada tal que así, y cada vez que ocurra una acción pues obtengamos un beneficio. Bueno, por ejemplo, si yo tengo esta, cada vez que se realice la fase en los tableros personales, pues obtendré un cubito de color negro. Bueno, pues cuando se realiza esa fase 3, pues yo voy a obtener un cubito de color negro. Bueno, pues yo he comprado esta, que ha sido de color amarillo, me ha dado un beneficio inmediato, bloqueo la parte que yo he hecho y es un instrumento de viento, con lo cual lo tengo que colocar pues ahí, con la misma nota que representa, y la nota que tengo en color beige o en color blanco la puedo poner donde yo quiera con la misma figura musical que yo he puesto. Imaginar que más tarde va el otro jugador, vamos a coger otro color para representarlo simplemente, y puede decidir comprar la siguiente de color amarillo o comprar la de color azul. ¿Qué pasa? Que la amarilla, la primera es más barata y la siguiente va a ser más cara y la siguiente será más cara. Bueno, pues puede comprar la que quiera. Si compra la amarilla, pues la va a poner así. Si compra la azul, pues la va a poner ahí, porque se representa por esa figura. Y así iremos comprando, cuando se hace la fase de Requiem, iremos comprando estas losetas que iremos colocando en nuestros instrumentos. También nos dan un beneficio. Esta es otra loseta, esta por ejemplo nos da 2 monedas, esta nos da un disco de color blanco, un disco negro, un disco rojo, aumentar en 1 el monedero y un punto de victoria. Bueno, pues iremos quitando, esto se irá quitando, se irá poniendo en el tablero, y según lo vayamos poniendo en el tablero, pues iremos obteniendo estas losetas que nosotros iremos colocando en nuestro tablero, y el otro jugador pues exactamente igual. Al final de la partida pues nos encontraremos algo un poco parecido a esto, y cuando lo vayamos a analizar puedes llegar y decir, vale, en esta parte, bueno, pues en esa parte no hay nadie, en esta parte, bueno, pues solo hay una semicorchea, con lo cual la única que puntúa son las semicorcheas. 4 puntos por cada semicorchea que yo tenga o que el otro contrincante tenga, lleva 4 puntos. Aquí, ahora, en esta parte, en Ofertorium, esta ficha que es de color beige, en realidad es como si no fuera de nadie. Yo la he podido colocar, pero es como si no fuera de nadie. ¿Qué nota musical es la que tiene la mayoría? Bueno, pues la semicorchea. ¿Qué nota musical es la que tiene minoría? Pues la corchea. Entonces, las semicorcheas valen 3 puntos y las corcheas valen 1 punto. Yo tendría 3 y el otro jugador tendría 1. Pero esta, que aunque la hubiera colocado yo o la hubiera colocado el otro, no vale absolutamente nada. Aquí, por ejemplo, en la parte del Sanctum, que se ve muy claro, ¿quién es el que tiene la mayoría? No es ni el amarillo ni el morado. El que tiene la mayoría es la semicorchea. Entonces, si yo soy el amarillo, tendría 6 puntos en cada una de las semicorcheas, que serían 12, y luego por esta corchea
tendría 3 puntos, con lo cual tendría 15 puntos. Es decir, las mayorías no son por color, las mayorías las da la figura musical que representa el token que nosotros colocamos. Entonces, y valen, para contar la mayoría, valen las nuestras y las del oponente. Entonces, hay que ver qué nota es la que tiene y luego una vez que tengamos quién es el que tiene, sabemos que la figura que lleva mayoría lleva 6 puntos y la que no lleva 3 puntos en este caso. Dependiendo de la que sea, pues los puntos que lleva son diferentes. Aquí son 3 y 1. Pues la semicorchea tiene 3 puntos y la corchea llevaría 1 punto. Pues este jugador se llevaría 3 puntos por esta y 1 punto por esta. Y yo me llevaría 3 puntos por esta. Pero no es la mayoría por el color, sino por la figura. Entonces vemos las semicorcheas, pues cada semicorchea que yo tenga me va a dar 6 puntos. Pues entonces lo tendríamos que sumar así. Entonces, esa parte se haría al final de la partida para sumar la puntuación final de la partida. Pero es la parte más complicada porque esta parte de aquí es simplemente ir jugando cartas y cuando llegue que hayamos hecho los turnos, como os he explicado, turno 1, turno el otro, turno 1, turno el otro, turno 1, turno el otro, 4 veces cada uno. Se ha pasado la fase principal y lo primero que vamos a hacer son los tableros personales. Los marcadores de puntos los vamos a tener que poner siempre a 0, con lo cual tener recursos materiales es mejor porque esos no los descartamos. Estos puntos es conveniente gastarlos siempre. Ahora vamos a obtener las recompensas que hayamos obtenido, tanto por bonificación de ronda como por las bonificaciones que nosotros hayamos seleccionado. Bueno, pues este me da aumentar 1 punto el blanco, este 1 punto aquí, este 1 punto aquí y este que fue la que mejoré cuando compré la carta me da aumentar 1 punto el negro y 1 punto el rojo. A medida que vas mejorando las cartas que tienes son más potentes. Las de mano nos dan 1 recurso, las siguientes nos dan 2 o más recursos dependiendo la ronda en la que estemos. Entonces esto lo tenemos que llevar a 0 y luego pues dependiendo de lo que hayamos obtenido lo miramos. Luego tendríamos que ver cuántas veces he viajado. En este caso yo solo he viajado una vez, solo he hecho la acción de viajar una vez. Por cada vez que hayamos viajado me voy a llevar 2 monedas, cojo 2 monedas y las pondré en mi zona. Y una vez hecho eso ya la parte de nuestro tablero ha terminado. La parte de la zona de jugadores. Todas las losetas que no se hayan comprado las vamos a dar la vuelta. Las ponemos por el lado que os enseñaba al principio, que tiene el borde de color marrón. Con lo que el beneficio que ahora nos van a dar es mayor. Entonces todas las que no se hayan comprado las vamos a dar la vuelta. Las ponemos boca abajo. Y en los espacios que queden disponibles pondremos una loseta, pero poniéndola pues por el lado que no tiene reborde. Las 4 cartas del final salen de la partida. Estas 4 que están en la parte más a la derecha salen de la partida. Las 2 que quedan las llevamos hasta la parte final. Si se ha acabado el mazo de ronda 1 bien, si no se ha acabado retiramos las de la ronda 1, sacamos la tablilla de la ronda 2 que en este caso como veis es distinta, nos dice que por cada vez que encarguemos una composición nos vamos a llevar un recurso o una ficha de token de color negro. Pero es distinto el beneficio que obtenemos al de la otra vez. Retiramos, como os he dicho, las de la ronda 1 y nos quedan las de la ronda 2 que empezamos a sacar y colocamos igual que antes, teniendo en cuenta si es una obra o es una memoria. Las colocamos todas aquí y estaríamos preparados para empezar la siguiente ronda de juegos. Sacamos todas las cartas que hemos colocado en nuestro tablero, vamos a volver a tener 9 cartas, ahora mismo tendremos 8. Barajamos, cogemos 3 para completar la mano y tenemos las 4 cartas con las que empezaríamos a jugar. Exactamente igual, colocamos una en la parte de arriba, colocamos otra en la parte de abajo
y ahora ejecutaría la acción. Ahora la opción, ¿qué voy a hacer? Voy a representar una obra o voy a vender una obra. Bueno, pues yo voy a vender, por ejemplo, una obra. Tengo que pagar un disco negro, me va a dar un bolso, tal. También tengo que sumar, que no lo he dicho, lo que me dé de beneficio en la fase de mantenimiento la parte del bolso. Tengo que coger los beneficios que me otorgan aquí y los que me otorgan el bolso. Aquí, por ejemplo, cada vez que hiciera la fase de mantenimiento, si lo tengo aquí, me voy a llevar 4 monedas, un punto de victoria y aumentar los cubitos, 1, lo que yo quiera. Bueno, pues voy a vender una obra que me da eso y me da 2 puntos de victoria. La obra, como la he vendido, simplemente la descarto. Esas obras ya no valen para el final de la partida porque ya las he vendido. Y turno del siguiente jugador. Yo robo 2 cartas más, igual, repetimos, vuelvo a coger una acción, vuelvo a poner aquí, aquí ejecutaría la acción de viajar, pago 2 monedas, cojo esta ficha, es una ficha de beneficio inmediato, por ejemplo, pues tengo que pagar el coste, que es un recurso rojo, y si tengo una obra religiosa, podría representar la obra y obtener 8 monedas y un punto de victoria. Bueno, en este caso no lo haría porque no la tengo, pero siempre viendo las acciones que más te vayan a ir interesando, pues a lo mejor ahí no, me interesa más aquí o te interesa más hacia ahí, tienes que pagar más coste, pero tienes que ir viendo pues qué es lo que realmente tú vas a poder realizar. Y coloco una carta abajo, vuelves a coger otras 2 cartas y así hasta que juegas otra vez otras 4 cartas. Pasarías a la ronda 3, ronda 4, ronda 5 y al final de la ronda 5 es ver quién tiene la mayor puntuación. Habrá fichas que te han concedido puntos inmediatos, habrás conseguido losetas como estas que tendrás que ver la obra y al final de la partida te van a dar puntos, habrás ido sumando puntos por el monedero, tendrás que mirar en las mayorías de la parte del Requiem y la composición y tendrás que ver pues los puntos que has conseguido. Y el jugador con más puntos sería el ganador de este Lacrimosa. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, decirme, ¿lo tenéis? ¿Os habéis hecho con él? ¿Lo tenéis en lista de pendientes? ¿Está en vuestra wishlist? ¿Lo tenéis descartado? ¿Qué os parece este Lacrimosa? Un juego que a mí particularmente a priori por temática no es que me fascinara. Lo pude ver por primera vez en Interocio del año pasado, en el 2022, unas pequeñas pinceladas del juego y vi que la producción era brutal. Y bueno, a medida que fui viendo cosas de él, aunque la temática a priori no es que me llamara, y el arte a mí particularmente no es que me resultara una cosa que me atrajera, el juego en sí me iba llamando mucho más. Pero tengo que decir que cuando lo he jugado todavía me ha resultado muchísimo más satisfactorio de lo que pensaba. Yo pensaba encontrarme con un juego de un corte bastante más duro y me he encontrado con un juego que tiene bastante chicha, que tiene bastantes opciones, una producción increíble, ya os lo he dicho, pero que mecánicamente es bastante sencillo. Es de estos juegos que a mí me gustan porque aunque no lo hayas jugado ayer, no necesitas prácticamente ni revisar las reglas, es muy intuitivo y es muy sencillo mecánicamente. Son 5 las acciones que vamos a tener, tenemos la parte del Requiem de mayorías que es simplemente cogerle el toque, como os explicaba, a que la mayoría no es por tu color sino por la nota musical que predomine. Y luego, bueno, pues iré haciendo este juego con esta mecánica de building que a mí sabéis que me encanta, de mejorar el mazo, pero el mazo no crece, el mazo siempre es de esas 9 cartas, lo cual lo hace muy interesante porque tienes que ver muy bien qué carta es la que pones abajo cuando tú coges una nueva carta, porque la que tú tengas abajo la vas a descartar, pero tienes que tener en cuenta la acción que tiene arriba para no quedarte sin ese tipo de acciones, porque igual el recurso que te otorga, si la pones como parte de que otorgues recursos, es el mismo, pero si era una acción que te permitía comprar o vender obra y tú la descartas la otra y no te haces con ninguna, no vas a poder ejecutar esa acción, no vas a poder comprar y vender obras.
puedes buscar las sinergias de comprar con los viajes, con viajando, con las losetas y tal, pero no la vas a tener disponible como acción, lo cual me parece súper interesante. La parte más complicada, os digo, para mí la parte del Requiem y preparar el mazo, que es un poco engorroso porque cuando acaba la partida acaban todas las cartas casi mezcladas, tienes que ponerte a ordenar, colocar, etcétera, etcétera. Y por poner un pero que le podría faltar, pues le faltaría el inserto, que bueno, con una caja de estas de colocar recursos, la verdad es que te queda tamaño ideal y te queda todo bastante bien organizado. Me ha gustado mucho. Es un juego que ha entrado en los tops de un montón de gente de este 2022. A mí me llegó a final de año, un montón de cosas que nos complicó y no lo hemos podido estrenar hasta este 2023, de lo cual también me alegro, aunque supongo que llegará un año con muchas cosas, porque iba a ser un juego que al final lo íbamos a tener que juzgar con muy pocas o con una o dos partidas, por si evaluábamos o no el meterlo en el top. Así que para mí es un llegado en este 2023 y creo que uno de los grandes, y creo que va a ser un juego con largo recorrido. Decidme vosotros qué os parece, si os llama, si no os llama, si os gusta, qué opinión os merece, lo que os apetezca, ya sabéis. Si hay alguna cosa que no hayáis entendido o algún comentario o algún error que podamos tener, nos lo podéis dejar por aquí abajo. Ya sabéis que podéis suscribiros por ahí al canal, que nos ayudáis un montón, no cuesta nada, es muy rápido de hacer. Simplemente clic, darle ahí y estáis suscritos. Podéis dar al like, comentar y todas esas cosas. Y poquito más que contaros, que aquí os dejamos con esta maravillosa portada, que me flipan los colores así, las tonalidades en metalizado. Que espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda y ya sabéis que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!